De pronto canto, será porque te amo y siento el viento. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la comunidad, que no científica, sino de frikis, de Mucho Deporte al rescate del fútbol provincial. 19ª edición en la que, mientras grabamos el programa, se está cerrando el mercado. Apenas restan unas horas para que los jugadores que no hayan elegido destino, pues salvo que sean profesionales, deban de firmar por conjunto de división de honor o categorías inferiores, porque se cierra el mercado en la segunda y la tercera federación, que son las categorías que nos atañen a nuestra comunidad de frikis. Y hoy repite, como siempre, hoy a mi derecha, porque hay doble invitado, Carlos Vizcaíno, compañero y amigo de Mucho Deporte. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buena. Todavía repito, ¿eh? Todavía. No, siempre. Mientras, si usted no me has destituido todavía, ¿no? Si usted no repite, es que yo me he marchado. Así que puede estar usted tranquilo. Y hoy saludamos a Alfonso Botello y a Jorge de Lemus, de la empresa CM Sport Agency, empresa de representación a la que agradecemos profundamente que estén pues a 6 horas del cierre del mercado precisamente, pues analizando un mercado que supongo que no ha sido especialmente convulso en vuestra oficina, Jorge, porque sois una empresa que se destaca un poco por la profesionalidad, el servicio directo y muy concreto a los jugadores, y por tanto no hay necesidad de clinking caja, ¿no?, en el mercado de invierno, ¿no? Bueno, buenas tardes. Bueno, ha sido un mercado tranquilo, porque gracias a Dios casi todo lo tenemos bien colocado. Ha salido alguna cosa a última hora, pero bueno, se ha solventado bien y estamos pendientes de una llamada también de un club, pero creo que eso no se va a poder llevar. Pero por lo demás tranquilo, porque están todos los jugadores ya colocados. Vosotros no trabajáis lo que es fútbol sevillano, prácticamente en categoría de fútbol sevillano, pero ¿cómo es la vida de un representante ya mejor en segunda federación o primera federación? Yo imagino, pues, igual que no que la élite, ¿no? Siempre tendemos a hacer diferencias, pero al fin y al cabo el mundo es el mismo, ¿no? Colgar el teléfono, ¿no? Todo el día. Yo creo que la diferencia nada más que es la categoría. La categoría. Porque además creo que lo más duro o lo más estresante es los mercados. Y después un poco de seguimiento del futbolista, de ver cómo está, el nivel que está rindiendo, porque siempre al final, si vas a ofrecer a un futbolista o tienes que pelearle una renovación o algo, tienes que saber el nivel que da. Si no lo has visto, no. Entonces, durante el año es un poco seguimiento y está atento a las necesidades del futbolista. Y sí, ya lo más estresante cuando llega al mercado, evidentemente. Alfonso, ¿el próximo mercado estará CM Sports en segunda división? Porque sí que es cierto que hay jugadores en primera federación, sobre todo Álvaro Romero de la Algeciras, que se está ganando las credenciales para competir en la categoría de plata, ¿no? Bueno, primero buenas tardes. Bueno, al final el mercado de segunda división es un mercado, es un embudo. Y para entrar es muy complicado. Sí es verdad que Álvaro, pues bueno, está haciendo 2 años muy buenos. El año pasado y este año. Este año ha empezado muy bien. Ya el año pasado tuvo ofertas de segunda división, tanto en enero como en junio. Y esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Ha habido algo por Álvaro Romero en el mercado de invierno? Sí. Sí que ha habido muchas cosas. De hecho, se han rechazado. Primero porque sabíamos que el Algeciras no lo va a dejar salir. Ha habido cosas de fuera. Ha habido concretamente de la India. Ha habido mucho interés. Ha habido equipos de segunda división y ha habido equipos de primera red importantísimos. Pero bueno, el Algeciras entendemos que no le deje salir. Es una pieza fundamental para ello. Y bueno, con tranquilidad. Que siga creciendo, que siga centrado y que lo importante es que termine bien. Y si va así, pues al final estará donde nosotros queremos que esté, ¿no? Es uno de los jugadores del momento en clave sevillana y quizá el Algeciras sea el lugar ideal, ¿no?, que ha explotado su crecimiento, ¿no? Bueno, no es casualidad el crecimiento de Álvaro en el Algeciras. Nosotros cuando él firma y sale de unionista, tenía varias cosas donde ir, no había roto del todo. Y el tema de Algeciras era un poco por cómo jugaba el Algeciras en ese momento con Salva y las dimensiones del campo. Y nosotros sabíamos que Álvaro al espacio te mata y ahí es donde rompió. Y es verdad que hizo el primer año, jugó playoff ascenso segunda A, que se quedó prácticamente pues en el último minuto eliminado contra la Real. Al año siguiente hizo 14 o 15 goles, que ya es un número importante. Y este año pues ha vuelto a empezar la liga muy bien. Ya la primera vuelta lleva 8 goles y 5 o 4 asistencias, que son números de otra categoría. El caso, no es la primera vez que sale Álvaro Romero en el programa, ¿no? Ya en otra entrega salió el nombre, ¿no?, que es uno de los prototipos, ¿no?, del caso de que no hace de uno de los caminos para llegar a la élite, ¿no? No dudo que va a llegar a segunda o incluso primera, que él no dudó en salir, fue valiente, ¿no? Salir cuando estaba aquí en Nervión, se fue a Extremadura, luego se fue a la Bueno, Arena, ¿no? Álvaro es una carrera de coraje, porque al final el que lo conoce sabe que siempre le han puesto la etiqueta de por la altura, y al final, bueno, el fútbol se juega por abajo.
y él es un futbolista distinto. Y sí es verdad que su carrera ha sido completamente distinta a las que pueden ser a través de una cantera. Él tuvo que salir a Azuaga, después fue a la Arena de Guecho, lo firmó el Murcia y lo cedió al Jumilla, lo echaron, se fue al Badajoz, el Badajoz no jugaba. Recuerdo que ahí es cuando firma con nosotros y le planteo la opción de ir a Extremadura en su último año sub-23. Él me quería matar, me quería matar. Y yo me aposté con él que él debutaba en segunda división antes de enero. ¿Debutó? Bueno, en septiembre ya estaba jugando 4 partidos con Saba. Y de ahí sale un unionista y ya, bueno, Algeciras. Y es verdad que el año pasado hubo interés de un equipo en enero y otro del Albacete que vino, bueno, y estuvo interesado en él. Y Jorge, ¿cómo funciona la semana en las oficinas de CM Sport? ¿Cómo se organizan los viajes? ¿De qué categoría os encargáis? Si estáis preasignados unos jugadores, unos tú, otro Alfonso, o si el trabajo es pues combinado entre ambos. Bueno, la verdad es que los jugadores los llevamos entre todos, entre los dos. Lo que sí es verdad que hay algunos por afinidad o por el momento de la captación en su día que nos dedicamos más tiempo unos a otros jugadores que Alfonso, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y después los viajes, pues charlamos durante la semana, vemos los partidos que sean más interesantes, incluso donde podemos abarcar para ver más jugadores nuestros. Lo planificamos ya, pues, sí, o partidos interesantes deportivamente, que sean... Y sobre todo si tenemos jugadores en algún enfrentamiento que haya de los dos equipos, pues siempre nos intentamos para abarcar más jugadores posibles. Jorge, me gustaría conocer, cuando nos conocimos ya hace unos cuantos años, Sí, tu opinión, sí. porque creo que ya no llevas tantos jugadores, me refiero a la cantera de Sevilla, por ejemplo. ¿Cómo ves ahora el momento de la actual cantera del Sevilla, ¿no? Porque lo hablamos mucho en el programa, lo hablamos mucho también a título privado, el mal momento, ¿no? Ahí está el filial, salvo si hace que, gracias a la gran labor, ¿no?, que vemos de Juanito, está ahí arriba, pero el Sevilla Atlético, por ejemplo, verlo ahí penúltimo, ¿no? Da pena, ¿no? Hombre, la verdad que sí da pena verlo, la clasificación que está, sobre todo un equipo que siempre ha sido puntero, ¿no? Y sobre todo ha estado en segunda en un par de ocasiones. Yo lo que veo siempre de la cantera, para mí, que es muy importante el momento del primer equipo. No digo deportivo, digo económico. Porque también el primer equipo estará en un momento deportivo malo, ¿no? Pero para que los jugadores lleguen, desgraciadamente el primer equipo tiene que estar económicamente peor. Hubo una época donde llegaban muchísimos jugadores al primer equipo que a lo mejor si hubiesen estado hace unos años no tampoco hubiesen llegado, ¿no? Por ejemplo, el caso del Betis ahora, el Betis cuando económicamente ha estado mal es cuando más jugadores del filial han llegado. Pero yo tengo muy claro que siempre los jugadores de la cantera del Sevilla y del Betis van a comer de esto. No te digo en primera, pero siempre van a estar entre segunda, primera red, van a estar casi todos, porque son canteras muy buenas. Me contradictorio porque es verdad que este año han debutado dos, como Quique Salas y José Ángel Carmona, ¿no? Pero es verdad que no vi buen momento. Ahí están los resultados. Nosotros hablamos mucho a nivel de derbis, por ejemplo, que es verdad que no solamente queda tener resultados, sino, bueno, pues son los dos mejores equipos que de Sevilla, ¿no? Son muchos derbis perdidos, ¿no? Y están los equipos, las clasificaciones, ¿no? El nivel es Y bueno, y además han debutado jugadores en la primera plantilla del Sevilla en el peor Sevilla de las 2 últimas décadas. Sí, pero bueno, un poco lo que dice Jorge. Por resultado. Tiene que ser claro. No el canterano, sí. No el video podcast de Paco Cepega, de Miguel Ángel Chazarri, Ignacio Cáceres ni Luca Auri, pero yo creo que podríamos decir que es el peor Sevilla de las 2 últimas décadas. Claro. Entonces, pero es lo que dice Jorge, ¿no? Los canteranos tienen la puerta abierta cuando los primeros equipos están mal. Exactamente. Es que eso es así. Si no Yo se abre creo- la yo puerta. creo que si el Sevilla hubiese dado el nivel deportivo que ha dado en los últimos años, con todo mi respeto, a lo mejor no hubiesen debutado esos dos jugadores en el primer equipo. No Claro. porque no tengan el Nivel, a lo claro. mejor para, sino porque Porque las circunstancias hubieran sido otras, Otras. y la apuesta por la cantera, no hubiese existido. efectivamente. No hubiese existido, ese es el problema. Me gustaría conocer una opinión, y la pregunta es a ambos. ¿Es posible que el jugador andaluz esté más valorado fuera de nuestras fronteras que en la propia Andalucía? Bueno, el futbolista andaluz siempre es un futbolista con talento, ¿vale? Si es verdad que si te metes sin qué grupo, si tú lo llevas al grupo de los vascos, pues probablemente sea más complicado. Pero sí es verdad que... Yo diría que incluso, Alfonso, y perdón que te interrumpa, yo creo que hasta más fácil, porque fíjate Álvaro Según- Romero cuando fue a la arena. Sí, pero bueno, las circunstancias. Pero en líneas generales, si te pones a mirar, hay muy pocos jugadores andaluces Muy poco. jugando arriba en el norte. Muy pocos. Y en cambio... En el grupo de tiene- Segunda Federación ha firmado, aún no es ni oficial, ¿no? Estamos dando una operación que es primicia, aunque emitiremos mañana. Álvaro García, extremo del Porcuna, en el Arnedo Riojano, grupo 2. Está Fran Sabaté en el Alfaro. Pero hay muy pocos andaluces. O sea, hay pocos andaluces. Y como los canarios. Sí, los Igual. canarios son difíciles de aclimatar. Entonces, sí es verdad que, por ejemplo, cuando los jugadores rinden,
En el caso, por ejemplo, de Álvaro, y cuando explota es cuando vuelve a Andalucía, al buen clima, cerca de casa. Y yo creo que eso también es importante para el futbolista, para el crecimiento. Pero por calidad, sin duda. Sin duda. La valentía, en este caso de Álvaro, ¿no? La valentía del Bueno, fútbol, de que tiene que tener el sí. futbolista para crecer. Claro, no le queda otra. Claro. No le queda otra. No todo el mundo da ese paso. Y Sí, bueno, pero si aquí claro. no hay oportunidades, Claro, ya depende del hambre que tú tengas. Ujú. Porque al final, si la oportunidad te presenta en la arena de Guecho, pues tú tienes que ir allí. claro. Y eso te hace crecer. Porque al final te puede salir mejor o peor, pero al final te hace crecer. Alfonso, por tu conocimiento de Primera Federación, por desgracia este año no tenemos representantes sevillanos, ¿ves Ni el año próximo tampoco. con el año próximo? Por desgracia, más aún más. Vamos a hablar de medio plazo y no largo, a medio plazo. ¿Veis algún representante de fútbol sevillano a medio plazo? Porque En la cantera. Sevilla Betis. Es que no contemplo, ojalá, ¿eh? Ojalá, pero lo veo complicado. a nivel de fútbol provincial no... Lo veo complicado. Sobre todo porque este año, por ejemplo, la segunda red, el grupo de aquí de Andalucía es un grupo fuerte. Ahí está la Antequera que no pincha. El Recre, 12 puntos, ¿eh? el Recre que tiene un presupuesto y no pincha también. Bueno, no pincha. Es muy difícil coger la Antequera, pero ahí está. Tampoco pierde. Y me parece a mí que los dos candidatos tienen que ser Sevilla y Betis, porque ese es el sitio que se le corresponde. Está la tercera categoría del fútbol español, que es la primera red. Tu empresa mantiene un idilio con el Azuaga, porque allí se curtió, aunque no estuviera contigo, Álvaro Romero, y allí Sí. se curtió Galán, que el otro día marcó en Sí, Manu Galán. Manu Galán de Pilas, marcó en el derbi Manu. ante el San Roque del Epe. Precisamente otro prototipo, ¿no? De jugador que buscan... en Bueno, otro- Manu Galán sí es verdad que ha estado muchísimos años en la cantera del Sevilla. Sí, pero después sale al muchísimos años. Azuaga, Y yo al recuerdo Huesca. que es que ese año me dio un verano complicado, Manu. Aparte se lo recuerdo mucho con cariño porque fue un año complicado. Porque el jugador no entiende cuando sale del Sevilla o del Betis, hace mucho frío. Claro. Hace mucho frío porque tú tienes muchas comodidades que cuando sales fuera no las tienes. Y él no entendía según qué cosa. Oye, que vengo, ya, pero es que el fútbol no espera a nadie. Y es verdad que él, fue una pelea que tuve yo con él. Oye, tienes que ir aquí porque aquí va a ser importante. Es verdad que, no sé si hizo 5 o 6 goles. De ahí le dio la oportunidad de firmar por el Huesca. Debutó con el primer equipo del Huesca. Cosa que para él era un sueño, debutar en el fútbol profesional. Y bueno, ahora lleva 3 años en el Recre y probablemente muchos más. Claro. Yo que se me sé que lanzarlo, ¿no? Alfonso y Jorge, ¿no? Que hay vida, digamos, para el futbolista para llegar a la élite más allá de las canteras, que se digamos el camino más corto, ¿no? Pero que ahí está con trabajo y con sacrificio, como ha hecho, por ejemplo, Álvaro Romero, ¿no? Se puede llegar. Yo soy de los que piensa que el camino más corto no está en las canteras. Coincido plenamente. Ujú. La cantera es muy bonito porque eso es como lo comparo con cuando tú estudias, ¿no? Si estás en una buena universidad o un colegio mayor muy bueno, vas a tener los mejores medios para llegar. Y entonces sí, pero después tienes que salir. Cuando tú no llegas, tienes que salir. Y además el camino es mucho más corto. Cualquier filial de un equipo que su primer equipo esté en segunda o incluso en primera red, con nada que hagas en el filial, ya Sí. estás jugando en el fútbol profesional. Además, el futbolista de filial importante se resiste, ¿no? A abandonar. Agotan Sí, incluso no, hasta no. la etapa sub-23 Se resiste, y se se condenan resiste. a sí mismos. Sí, sí, Porque sí. cuando. Yo no sé si coincidís conmigo, yo siempre digo que cuando abandonan la etapa sub-23 y han abandonado un filial en tercera división, no juegan en segunda red. Y ellos creen que sí. No Y juegan. es complicado explicarle eso a un Y futbolista. además ¿no? todo el mundo se le olvida ya ser futbolista, que está en el Sevilla bueno, o en el Betis, Claro. bueno, ¿y qué? Puede ser Si no, internacional ¿y sub-16. qué? Y eso no te da nada De comer. de comer. Entonces ellos no... Además les cuesta mucho superar esa... Cambia ese chip. Sí, les cuesta muchísimo. Y además todo lo que le ofrece es malo, todo lo que le ofrece no lo ven. Entonces, pero bueno, al final se dan cuenta. Pasa que Claro. son jóvenes, después te lo agradecen, porque al final se dan cuenta Claro. que el consejo que le daba teníamos razón, ¿no? Como dice Alfonso, ¿no? Eso es frío. Fuera de las canteras hace mucho frío, ¿eh? No, Y- y sobre todo, creo que la parte más importante que nos toca a nosotros es la hacerle ver al futbolista su realidad. Porque el futbolista muchas veces vive una realidad paralela, que no es, oye, ha salido del Betis, ha salido del Sevilla, esa etapa se acabó. Y tú tienes que competir fuera de sub-23, si tú no tienes ciertos números en ciertas categorías, se te pone chino. Y hacerle ver a un futbolista que no siempre ha estado en el Betis, que ha estado con sueldos altos, que ha sido, digamos, el niño bonito de la cantera, no lo entienden. Es muy complicado. Y muchas veces el trabajo nuestro es hacerle ver de que, oye, que tu vida ha cambiado, de que tú tienes que dar un salto quizás para atrás para coger luego impulso y tienes que irte fuera. Y eso, el futbolista que no ha estado en cantera sí lo lleva mejor. Sí. La última por mi parte y abrochas tú. Hoy te doy el privilegio. No, no, te iba a decirme que tenía la difícil misión de, digamos, de abrir los ojos en ese sentido, ¿no? Que hay muchos representantes, ¿no?
que engolosinan, ¿no? A los jugadores, ¿no? Entre comillas, lo engañan, ¿no? Nosotros tenemos una, No, vuestro una, caso. una máxima. ¿Para qué vamos a engañar? O sea, al final, si estoy engañado, al final, en 1, 2, 3 semanas, un mes, 4 meses me van a coger. Es absurdo. A mí yo lo que quiero es que el jugador esté bien, que esté contento. Porque si el jugador está contento, al final todo va a ser más fácil para todos. Evidentemente, al jugador lo que tienes que darle es un rendimiento. ¿Y qué es? Negociarle un buen contrato y llevarlo a un buen sitio. Todo lo que no sea eso es muy simpático, muy cariñoso, me llama mucho, me viene a ver, pero al final llega al mercado y no tengo equipo o no tengo buen contrato. Se te acabó. Eso está claro. Pero con la verdad por delante y siéndoles honestos, porque al final creo que es el único, pero no solo en el fútbol, sino para todo, realmente. Y, ¿cuál es el nombre propio? Hemos hablado de Galán, hemos hablado de Álvaro Romero. Otro nombre propio de SM Sport para que los telespectadores estén Bueno, hemos pendientes. hablado de Romero y de Galán porque las has sacado tú, pero No. para nosotros son todos igual de importantes. Pues háblanos de uno. Podemos hablar de. No, podemos hablar de mucho, pero por ejemplo, me acuerdo mucho de Víctor Morillo. Víctor Morillo en el Recre, un chico que el año pasado hizo un año espectacular, que tuvo un montón de sitios donde ir, apostamos muy fuerte por el Recre y a 2 semanas del inicio de liga se rompe el ligamento. Y para nosotros un palo enorme, porque un futbolista que viene con lo que hablamos de muchas canteras, que viene rebotado, pero que nosotros lo vemos en tercera y creemos en él. Y creemos que hay que trabajar con ese futbolista y ahí estaba la prueba. Y se lesiona. Hay muchísimos jugadores. Dani Sale, para mí también es una debilidad. Hay muchísimos Diocesano. jugadores. Diocesano, un chico que Protagonista para año en todo. Copa, ¿no? Hay jugadores, todos. Es que Borja Fernández, Giel Copino en el Pontevedra. Es que son muchos jugadores. A todos les tenemos mucho cariño, lógicamente. Pues nosotros también os tenemos cariño. Muchísimas gracias por vuestra visita, insisto. Ahora, antes del cierre del mercado, valoramos muchísimo, Carlos Vizcaíno y yo, vuestra presencia hoy aquí. Esperamos que la próxima temporada, cuando se van los entrenadores siempre decimos, bueno, la próxima temporada con el ascenso. Bueno, pues os retamos a que cuando estéis en segunda división también vengáis. Yo sé que nos vaya a coger el teléfono, por lo menos. Cuenta con ellos. Eso es seguro. Tú cuenta con ellos. Sí, el aprecio es mutuo. No lo digas muy alto, porque si no la gente va a decir, por eso lo lleva, porque es amigo suyo. Pues muchísimas gracias a ambos por venir, insisto, y muchísima suerte en el próximo mercado estival de fichaje. Gracias a vosotros por la invitación. Pues con Jorge de Lemus y Alfonso Botello de CM Sport nos marchamos unos segundos para la pausa, en sintonía de Ricky Pobri, y regresamos con un entrenador de la segunda andaluza, segundo equipo al que dirige esta temporada, y vamos a hablar de primera, segunda andaluza, segunda federación, porque además es un tipo que tampoco oculta ni su filia ni su fobia y pisa muchos jardines, igual que quien les habla. Así que nada, en unos instantes con un entrenador de una categoría importante en un club histórico. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento. Ya estamos de regreso y podrían pagar por escuchar las conversaciones a micrófono cerrado. Ganaríamos más dinero, pero ganamos dinero gracias a nuestros patrocinadores, a los que tenemos que agradecer una vez más su presencia, su patrocinio, su mecenazgo y su apoyo en un programa más, el 19º de Mucho Deporte al Rescate del Fútbol Provincial. Así que nuestro agradecimiento público a ES Training, una empresa especializada en el mundo de los entrenadores de fútbol. Y hoy recomendamos pues que se inscriban en sus contenidos 100% vídeo, en sus programas de adaptación, de metodología y de todo cuanto necesita un entrenador. Y también Grupo MPE Prevención, una empresa que favorece la cardioprotección de tu instalación deportiva y que se dedica a la prevención de riesgos laborales. Así que ya sabes, si quieres apostar por la salud y por la seguridad, llama a Grupo MPE. Y si quieres que tu empresa se una a este grupo de empresas colaboradoras, escribe un correo electrónico a direccioncomercial@muchodeporte.com y en unos instantes te escriben. Son igual de rápidos que nuestro próximo invitado, que respondió en apenas unos segundos a Carlos Vizcaíno cuando le tramitó la invitación. Alfonso Berlanga, entrenador del Lora y es técnico del Utrera Atlético. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Bernardo? Buenas tardes, bien hallado. Pues no sé por cómo presentarte, Alfonso, porque yo creo que prácticamente eres igual de técnico del Utrera Atlético que técnico del Lora. Entonces, ¿cómo estás ahora en el Lora? ¿Cómo surgió la aventura de no retirarte esta temporada por lo menos? Bueno, son situaciones que, como bien sabe, pues se dan no raras veces en el fútbol, ¿no? Y en el fútbol provincial. Pero bueno, en este caso, cuando decido salir del Club Deportivo Utrera Atlético, ¿no? En este caso de la primera andaluza, mi intención era no haber entrenado en todo lo que quedaba de temporada, ¿no? Esperar a ver a la temporada siguiente. Pero bueno, en ese impasse corto de tiempo me surgió una posibilidad de entrenar en División de Honor Senior. No pudimos concretar nada finalmente por el tema este de la sesión de derechos federativos, que bueno, cuando tramitó la baja el Utrera, pues
entiendo que de forma involuntaria pues no se produjo dicha sesión. Y a los 2 o 3 días, pues recibí una llamada del Lora, concretamente del presidente, que bueno, el equipo pues estaba atravesando una situación complicada en la segunda andaluza, un equipo, bueno, como todos sabéis, histórico dentro del panorama provincial y demás. Y bueno, y fue muy rápido, se unió todo, se unió las ganas de ellos por contar conmigo y las ganas mías por continuar entrenando, ya que bueno, había decidido este año empezar después de mucho tiempo inactivo en el fútbol y bueno, y se dieron las dos circunstancias, ¿no? Después si no me equivoco, 12 años sin entrenar que llevaban, ¿no? Sí. Has cogido con ganas los banquillos, ¿no? En una Sí. temporada has cogido 2 ya, ¿no? Sí, sí. No, que se La- me contaban los 12 años llevaba sin Sí, entrenar, sí, ¿no? 12 años, 11, 12 años concretamente, desde que la última temporada salí de la balompédica lebrijana. Bueno, después se unieron varias circunstancias, el nacimiento de mi hijo y tal, y cuando decido dejar de entrenar un poco, también empecé muy joven en el mundo de los banquillos. Siempre digo que la primera vez que entré al Club Deportivo Utrera, al primer equipo, tenía 24, 25 años, ¿no? Entonces, bueno, me quemo muy pronto o decido dejarlo por circunstancias. Y mi idea era pues 2, 3, 4 años, oye, 2, 3 temporadas sin entrenar. Se fueron uniendo temporadas, una cosa llevó a la otra. Y bueno, sí, efectivamente he estado 12 años apartado de los banquillos, no apartado del fútbol, evidentemente, pero sí apartado de los banquillos. Y este año, pues como tú dices, lo cogió con mucha gana y mucha entereza, ¿no? Ujú. Ahora hablaremos un poco de tu salida de Utrera y eso, pero hablando del presente de Lora, el otro día, un histórico como hemos estado hablando, pero atraviesa momentos delicados, estaban dispuestos de descenso, pero por lo menos el otro día un resultado que debe animar, ¿no? Que ganaste al Diablo Rojo, que lleva una racha este año. Sí, iba líder, Tremenda, iba bueno, líder, líder en la iba líder. categoría. La verdad que, bueno, es cierto que el Lora, a pesar de lo que es como club o como entidad o lo que ha sido, ¿no? Viene de descender el año pasado de Primera Andaluza. Este año, pues bueno, intentaron hacer un proyecto para volver otra vez a subir de categoría, pero bueno, con la destitución del primer entrenador que firmaron, conllevó la salida de varios futbolistas de los que fueron para allá. Y sí es cierto que la plantilla es corta, es decir, una plantilla limitada en cuanto a números, no tanto en cuanto a jugadores, ¿no? Pero en cuanto a posibilidades de futbolistas de un once titular, pero sí en cuanto a profundidad de banquillo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tú bien dices, el equipo estaba en puestos de descenso. Bueno, esta semana pues hemos hecho, creo que un muy buen partido con el Diablo Rojo, con el líder de la categoría, y fuimos capaces de llevarnos el gato al agua, ¿no? Y es un buen sitio, Lora, digo, ahora que, digamos, el equipo descendió el año pasado, hay que frenar, digamos, que no hay que frenar esa caída, digamos, es buen sitio para, digamos, relanzarlo. El Lora tiene sus pros y sus contras. Es decir, los pros es un club que tiene sus buenas instalaciones, tiene material más que suficiente para poder trabajar tranquilamente, tiene ese tipo de recursos que a lo mejor los entrenadores en otros clubes pues no los tenemos, ¿no? En estas categorías. Pero luego tiene el contra de la distancia. Es decir, es un pueblo que está alejado prácticamente de casi todo, ¿no? Está alejado de la parte de Sevilla, está alejado de la parte de Córdoba, es un pueblo que está en una Sí, zona sí, sí. intermedia. Y sí es cierto que, bueno, lo que es todo el pueblo de Lora o toda la afición loreña, lo que quiere es tener el mayor número de jugadores posibles de su localidad, ¿no? Pero sí es cierto que ahí se dan los dos componentes. Se da el componente de que si tienes todos los futbolistas de allí en la localidad, pues lo mismo no tienes condicionantes para competir en categorías superiores como han estado anteriormente, incluso en División de Honor y tal. Entonces hay que buscarlos fuera. Buscarlos fuera, entramos en la otra controversia, ¿no? Encontrar futbolistas que tengan ganas, motivación suficiente para ir 3, 4 días a la semana a Lora, eh, con lo que se mueve en el fútbol hoy en día económicamente y demás, pues bueno, tienen que tener mucha ganas e interés por ello, ¿no? Entonces, bueno, están ahí en ese impasse, en ese término un poco complicado, pero bueno, cuando acabe la temporada entiendo que harán un proyecto lo más acorde posible, esperemos mantener la categoría, vamos, yo confío plenamente en que así será, y de cara al año que viene, pues no sé lo que verdaderamente lo que pensarán. Como somos un programa de servicio público, Paco Cepeda nos ha enviado un enlace a Ujú. través del móvil. Se ha producido hoy un incendio en Huelva capital. Sí. Han fallecido 3 chicos, 2 jóvenes y un chico. El chico era Daniel Romero, jugador de la Balompédica Lebrijana Ujú. B
la entidad de José Antonio Piñero Pájaro, ha enviado sus condolencias a la familia y evidentemente ante noticias de este tipo pues no sabemos ni qué decir. Un chico militaba en el filial, por tanto suponemos Muy que joven, sí. joven. Y pues en la noticia del día triste enviamos el mayor de los besos del equipo de Mucho Deporte al Rescate del Fútbol Provincial a la familia de la Balompédica Lebrijana, a sus compañeros y por supuesto a su familia. Alfonso, pues después de esta noticia diríamos que poco vale el fútbol, ¿no? Pero Pues sí, de hecho, a ver, antes de entrar en programa, pues lo he visto en las redes sociales, a través de Twitter, pues he enviado las condolencias a la Balompédica Lebrijana, que es un club que le tengo mucha estima. Pasé allí 3 temporadas formidables en su momento y tengo muchos amigos allí, por lo tanto, evidentemente no he dudado en hacerlo, ¿no? Es cierto que el fútbol, pues en estos aspectos, cuando llega a una situación de este tipo, pues ya pasa no a un segundo, sino a un tercer, Verdad. cuarto, quinto plano, ¿no? Desgraciadamente son circunstancias inevitables, porque bueno, un incendio en este caso, igual que puede ser un accidente de tráfico y tal. Entonces, bueno, esperemos que la familia pues se recupere lo antes posible, ¿no? hablemos de fútbol, ¿no? Que trataremos de alguna manera de analizar tu salida de Utrera. Yo me distingo por hacer preguntas un poco incómodas, Alfonso. Y yo te contestaré todas. A mí me sorprendió la dimisión que presentaste. He de confesarte que creo que, bueno, sé las razones, que no vamos a desvelar en absoluto en directo, al menos todas. Yo sí te confieso que creo que fue precipitada tu decisión. Yo siempre he dicho que los periodistas tenemos que honrarnos en ser personas honestas y ser sinceras con otra persona. Entonces yo creo que te precipitaste, te lo digo públicamente, pero me gustaría saber qué te motivó para tomar una decisión tan drástica con el equipo líder, con el apoyo de la plantilla. ¿Y por qué? Sí, habría que decir antes, perdón, a fondo para contextualizar un poco, por si hay algún despistado, ¿no? Que hablamos del entrenador del Atlético, que era líder, ¿no? Destacadísimo líder, campeón. Gracias por corregirme. No, Claro. digo porque habrá algún despistado que a lo mejor no se Se nombra a Miguel Ángel Montoya como entrenador del primer equipo. Correcto. Y Alfonso Berlanga presenta la dimisión. Pero un equipo ganador, vamos, líder, vamos, aspirante al ascenso y decides dimitir. Sí, es cierto que los tiempos no son del todo así. Es decir, cuando ¿Por yo... qué no? Por eso te Sí, pregunto. a ver, cuando yo presento la dimisión en el Club Deportivo Utrera, es bajo mi punto de vista, una falta de confianza o de valoración al trabajo que se estaba desarrollando por parte mía en el equipo, en el Senior B, ¿no? En el Ultra Atlético. Disculpe los jugadores y demás que he tenido, que nunca me haya gustado llamar el Senior B ni el Utrera B, siempre lo denominamos con su nombre, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, entendía que lo normal o lo lógico es que el Utrera, teniéndome ahí, habiendo sido ya en 2 ocasiones entrenador del primer equipo del club, la última vez que lo fui, pues logrando salvarlo en una situación muy complicada, igual que estaba en este momento, pues entendía que a lo mejor, que lo mínimo que tenía que haber recibido es una llamada o una explicación de por qué sí y por qué no. Entonces, al no producirse ninguna explicación y al pedirla y tampoco recibirla, pues decidí, bueno, abandonar. Es decir, precipitado, pues puede ser, pero probablemente si no hubiera sido ese día 24 cuando comunico al club que no continúo al frente de Utrera, pues probablemente hubiera sido el 25, el 26 o el 27, porque entiendo también, entre otras cosas, que el entrenador del filial en estas categorías, que no estamos hablando ni de un Sevilla, ni de un Betis, ni de un Real Madrid, ni nada de esto, ¿no? También puede estar salpicado en cierta manera por las ideas o las formas que traiga el entrenador principal, ¿no? Porque no sabía yo exactamente qué ideas son las que traía, si iba a empezar a utilizar más futbolistas, si iba a empezar a utilizar menos. Entonces, bueno, en ese momento, igual que un equipo o un club pierde la confianza en el entrenador y lo que hace es destituirlo, obviamente, como suele pasar, y bueno, y nos remitimos a todas las instituciones que ha habido En Primera Andaluza. En Primera Andaluza, que es tremendo. Pues bueno, cuando pasa eso, pues en este caso yo como entrenador, pues entiendo que no estoy o que no estaba lo suficientemente valorado en el club y que no tiene nada que ver con el nombramiento del nuevo entrenador, porque mi entorno más cercano sabe perfectamente
que incluso si hubiera llegado el ofrecimiento por parte del Club Deportivo Utrera, no hubiera aceptado el coger el primer equipo, entre otras cosas porque mi compromiso era con el Utrera Atlético, ¿no? Tu dimisión se debe básicamente a un aspecto por decoro, Sí. pues, una llamada hubiera evitado tu marcha. Efectivamente, una llamada o incluso una explicación a posteriori. Es decir, cuando yo pido explicación y pregunto que por qué no se me ha tenido en consideración y no recibo ningún tipo de explicación ni ningún tipo de nada, pues entonces evidentemente entiendo que estoy de más en el Utrera y en mi casa. Es decir, en mi casa ha sido mi casa toda mi vida. Mi padre ha sido directivo del Club Deportivo Utrera. Yo he echado los dientes en el Utrera yendo a infinidad de campos de Andalucía desde que era un niño. Subí al autobús de la selección española cuando estuvieron en Utrera en el homenaje a Gigi a repartirle mostachón a los futbolistas con Miguel Muñoz como presidente. A todo esto voy a que muchos de los que están actualmente en el Utrera pues no conocen ni tan siquiera ese tipo de historias, ¿no? Entonces, bueno, todo eso creo que a mí como entrenador del Utrera Atlético me ha servido para que los futbolistas vean verdaderamente quién era Alfonso dentro del Utrera y la historia que ha tenido ahí. Pero Alfonso, perdona Carlos, No. a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, ¿no? Y en el fútbol es que, antes lo hablábamos con Alfonso Botello, la hojana está a la orden del día. Ujú. O sea, ¿tú hubieras aceptado un capotazo y un discurso hojanesco con tal de quedarte? Es que me sorprende porque me dicen, no, cuando tú te marchas de la Lebrijana, yo entonces cuando ya de alguna manera aterrizo la información de fútbol modesto de Sevilla, concretamente hace 13 años, ¿no? Entonces no coincidimos, entonces no hemos tenido el placer de conocernos hasta esta segunda etapa, ¿no? Pero me sorprende tu discurso porque al final con una hojana te hubiera bastado. No, hombre, tampoco se trata de eso. Es decir, Por eso te pregunto. no se trata tampoco de una hojana o de un capotazo. Es decir, se trata de una explicación convincente, ¿no? Es decir, oye, si tú has estado, imagínate, ¿no? Vamos a irnos a un caso de un club. Tú imagínate que está ahí Joaquín Caparrós, bueno, Sí. que en varias ocasiones ha acogido al Sevilla en momentos malos y en peores, ¿no? Entonces, bueno, y llega un momento, una situación complicada. Y que se descuide el de Casirda, que verá. Sí, bueno, ahora mismo parece que va un poco enderezando rumbo, Sí, ¿no? sí, ya sí. Entonces, bueno, y ni tan siquiera pues lo está ahí metido en la casa y ni tan siquiera lo tiene en consideración ante una situación complicada, ¿no? Y más habiéndolo demostrado ya anteriormente. Por lo tanto, evidentemente requería en aquel momento una explicación y una explicación convincente. Repito, no era mi intención el entrenar al primer equipo. De hecho, le deseo las mayores de la suerte al entrenador, que ha sido futbolista mío Sí. y ha sido, bueno, mi mano derecha muchas veces cuando yo empecé en el fútbol, ¿no? Como ayudante y demás, ¿no? Entonces, evidentemente no puedo tener ninguna palabra de mala hacia él porque tampoco es partícipe o no tiene tampoco ninguna responsabilidad, ¿no? Entendemos que la crítica, entre comillas, no es a Miguel Ángel Montoya, que además es un muy buen tipo. Dice que no te dieron explicación, Alfonso, pero ¿te llegaste a pedirla? Sí, sí, ¿por qué claro. a mí no, ¿por qué no me...? No sé, Sí, no, a ver, dijo el club? yo me entero prácticamente como todo el mundo de la destitución de Rubio y me entero del nombramiento de Miguel Ángel, ¿no? Entonces en ese Por momento, cierto, el nombramiento de Miguel Ángel Montoya desvelado en exclusiva por Mucho Deporte. Exacto. La destitución de Francisco José Cordero Rubio no, pero el fichaje de Miguel Ángel Montoya sí. correcto. Y bueno, entonces en ese momento pues le pido explicaciones al presidente, no me las da, me da una respuesta que a mi punto de vista creo que no es lógica, pero bueno, oye, cada uno Es respetable como dirige un club, respetable, claro. ¿no? Y en ese preciso momento, pues le comunico a él mi decisión de dejar el Utrera Atlético y a posteriori, pues se la comunico a Israel como director deportivo. Esto fue el día 24 y el día 27, pues la formalizo por escrito en la secretaría del club para que la hicieran llegar, obviamente, al comité de entrenadores. Una auténtica un tsunami, ¿no? Me imagino que provocaste, ¿no? Un tsunami. ¿No? Sí, a ver, la verdad que A nosotros nos hiciste trabajar un día 25, no te lo voy a perdonar jamás. Sí, lo hice queriendo, ¿eh? Estaba yo en Córdoba y llamé a Carlos y digo, Carlos, que Alfonso Berlanga dimitió en 25. Cruzándonos de diciembre. mensajes el mismo 25. Sí, sí es cierto, Madre ¿no? Yo te iba a enviar unos polvorones, Alfonso. Digo.
Como señal de agradecimiento. Pero bueno, esto quedará recordado para Sí, nosotros, sí, ¿no? sí. Que ha señalado. Totalmente. El 24 trabajando porque habían firmado Montoya y el 25 dimite Alfonso en la digo, pero bueno, pero Es cierto que me costó Ujú. reaccionar después, ¿no? Incluso por el aluvión de llamadas y demás de los chicos, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo. Ahí sigue, ¿no? Sí, sigue ahí y va a seguir ahí, porque es un plantillón. Es un equipo hecho por mí desde el principio, todos los futbolistas buscados, con la poca ayuda que se puede tener en estas categorías siendo un filial, ¿no? Prácticamente todos los esfuerzos y todo está centralizado en el primer equipo. Y ahí, pues, verdaderamente, tanto a mí como a mi familia, pues la verdad que nos costó, ¿no? Pero bueno, oye, son decisiones que hay que tomar, acertadas, desacertadas, cada uno pues puede tener su opinión de lo ocurrido. Repito y lo comentaré y lo diré siempre. He sido yo el que me he ido del Club Deportivo Utrera, a mí nadie del Utrera me ha abierto la puerta de salida. Evidentemente le estaré eternamente agradecido por haberme dado de nuevo la oportunidad de volver a ponerme en el escaparate del fútbol modesto en este caso. Y nada, pero como he dicho también, el Ultra sigue su camino y Alfonso Berlanga pues sigue el suyo también, ¿no? Tu última, Carlito. Yo, después de 12 años que llevas sin entrenar, ¿qué fútbol, qué primera andaluza te has encontrado? Porque dejaste, imagino, una primera andaluza que era con Una- unas características y ahora, ¿qué Claro, diferencia? en aquella época yo entrenaba en la regional preferente, es decir, Ah, que correcto, ¿verdad? es La como antigua, ahora la extinta. es ahora la primera andaluza, Claro, digamos, ¿no? correcto. Sí es cierto que cuando cogí el Ultra la segunda vez ya era primera andaluza, que estaba formado por la parte de Sevilla y Córdoba, que eran Ujú. las dos provincias que unían la primera andaluza en el grupo. El otro grupo estaba Cádiz y Y vuelvo. Huelva. Yo lo que sí veo el nivel de compromiso es distinto. Es decir, en aquella época los futbolistas y demás, pues primero estaba el fútbol y luego estaba casi todo lo, Los casi demás. todo lo demás. Y ahora pues está todo lo demás y por último pues está el fútbol, ¿no? Es decir, eso es lo que me he encontrado, ¿no? Es cierto que en el equipo que yo confeccioné, el Ultra Atlético de Primera Andaluza, los 24, 25 futbolistas no faltaban ninguno a los entrenamientos, el grupo era súper implicado. Pero ahora, claro, te encuentras, por ejemplo, ahora en el Lora, pues otro nivel de compromiso. Y ese nivel de compromiso es el que estoy intentando por todos los medios de conseguir por parte de los futbolistas, porque entiendo que es la única forma de salvar la situación que tenemos, ¿no? Entonces, antiguamente, pues ese nivel no hacía falta reclamárselo a los jugadores porque desde el principio se comprometían de lleno y ahora pues parece que la cosa un poco Y, ha cambiado en ese y eso, aspecto, ¿no? falta de recursos económicos, falta menos de mentalidad del chico joven que llega o del jugador en general. Yo entiendo más que nada que es por la idiosincrasia actual La sociedad, ¿no? de la sociedad en todos los sentidos, ¿no? Es decir, ahora mismo es lo que he dicho, los futbolistas antiguamente tú llamabas a un jugador y le ofrecías la posibilidad de, Utrera, oye, pues está. Y ahora pues... ¿Cuánto no, voy a ganar? ¿eh? ¿Cuánto voy a ganar? No, ahora es lo que tú dices, ahora es Ohana, es decir, es otra. Entonces, ya son situaciones muy distintas a las que anteriormente había, ¿no? Entonces, en ese aspecto cuesta más trabajo confeccionar una plantilla. Hay mucha más comodidad. Antes no había esa comodidad. Antes sí tenías que irte. eh, disculpa. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy yendo a Lora, que está a 70 kilómetros de Utrera, y la gente me dice, ¿te vas a Lora? Que está. Digo, sí, pero es que he estado 3 años yendo a Lebrija también, que también está a 70 kilómetros de Utrera. Entonces, bueno, son situaciones que los entrenadores igual te las encuentras. Yo soy un entrenador que suelo ir a ver 3, 4 partidos todos los fines de semana. Disculpad. Nada. Y Nada, salvo, tranquilo. estoy con el resfriado, y salvo en un partido que he coincidido con 2, 3 entrenadores de la categoría en el mismo partido, no he vuelto a encontrar más entrenadores de la categoría viendo fútbol, ¿no? Esa Esa es nuestra crítica semanal. Esa crítica me suena tuya, ¿no? Yo solamente te voy a hacer ya la última. El nombre del próximo jugador que va a debutar en la primera plantilla del Utrera. Mójate. A ver, ahí te refieres del Ultra Atlético. Sí, sí, por supuesto. Ahí hay muy buenos jugadores, muy buenos. La situación, lo que pasa es que cada entrenador tiene su forma de pensar y su Justo, forma claro. Yo sin duda un jugador que ya hubiera debutado en el Club Deportivo Utrera hubiera sido Chema, futbolista Buen de, Central, ¿no? de Central, Villaverde. un chaval de Villaverde, excelente jugador, excelente persona, y un futbolista que puede mejorar cualquier parte de la defensa de cualquier equipo.
Sin embargo, no ha tenido la oportunidad todavía, ni con Rubio, ni ahora con el actual entrenador, de ir convocado a ningún partido, ¿no? Entonces, bueno, doctores tiene la iglesia, y en este caso, pues bueno, yo para mí creo que se ha merecido el haber estado allá. Como próximo futbolista, pues es complicado, Bernardo, que te pueda decir, porque ya ha habido varios que han ido. Chile, por ejemplo, ha entrado en alguna convocatoria, pero ahora ha recaído de una lesión, ha tenido una lesión de rodilla. Jorge Ceballos ya ha debutado, ha debutado en el incluso. primer equipo. Giralde también ha jugado y está en dinámica de entrenar con el primer equipo. Yo, desde mi punto de vista, o bien Chema, o bien Seba Holgado, que también es un central alto, contundente en esa línea. Bajo mi punto de vista, pueden ser los próximos que puedan tener alguna oportunidad en el Club Deportivo Utrera. Pues gracias por mojarte, que no se distingue mucho el personal en mojarse. Carlos Vizcaíno, muchísimas gracias por haber estado una semana más y nos vemos la próxima. La próxima. Alfonso Berlanga, entrenador del Lora y ex técnico del Utrera Atlético. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por hablar tan claro. Así que, gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Y a vosotros, queridos telespectadores, ya sabéis, en iVoox, en Spotify, en YouTube, suscribiros, darle al dedo pulgar como la imperial itálica hacían los emperadores romanos y nos vemos la próxima semana. Recordad, cuidaros, cuidad de los vuestros y como siempre os digo, regalar sonrisas, porque en este bendito país que llaman Andalucía es lo único que nos queda gratis. Un beso para todos. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es